buenas noches. Yo soy Rafael Ovalle y estoy en Contacto 23. Trataré de no apasionarme, pero sí le digo que me siento muy contento y muy complacido de contar con la presencia de una gran mujer, sumamente trabajadora y con quien tuve la oportunidad de compartir durante varios años, incluso ella en calidad de jefa mía. Es la doctora Marisa Hernández, que tiene en su haber el ser la única mujer precandidata del Partido de la Liberación Dominicana, donde compiten 11, es decir, ella más 10 hombres. ¿Derrotará Marisa 10 hombres? No sé, pero creo que lo importante es tener la gallardía, la entereza y la integridad que esta mujer tiene y que no solamente demostrará en todo el proceso de pre-campaña, sino que siempre lo ha hecho a través de su trayectoria. Marisa, muy buenas noches. De más está decirte, como dije, que estaba contento de recibirte. Muchas gracias, Rafael, mi amigo querido, mi compañero de trabajo por un tiempo, y ahora estamos aquí en estos afanes, pues sí, Marisa Hernández, tu amiga. ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? Yo sé de tus inquietudes y sé que eres una mujer de armas tomar, pero ¿qué te motivó a ti a tomar la decisión de ser precandidata a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, Rafael, tú sabes los años que vengo en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, no me preocupa que me sumen los años, pero ya salieron a la luz pública. Son el par de 5. Y de esos 55 yo tengo 41 en el PLD. Estamos hablando de muchos años. Ya desde que inicié el Partido de la Liberación Dominicana, todos saben que era una escuela política. Y a mí me tocó, durante mis primeros 18 años de vida activa en el partido, fueron 18 años más. Cuando don Juan desaparece, ya yo tenía más de 18 años en el partido. Eso significa que él me formó políticamente. Y luego estuve al lado de personas con una valía, con compañero Danilo, que estuvo bastante cerca de él. Y que mi misma forma de ser, que me gusta como escuchar, aprender, ver. Y la parte desafiante de cada campaña me tocaba la parte electoral, que es donde se aprende, donde se busca, donde se convence, donde hay la credibilidad, porque en el electoral no es solo medir los votos y que no se pierdan, sino que hay que trabajar para que la política sea un contexto, no solo el candidato, sino que termina con el día después de la elección. Una mujer totalmente pulida, acabada, terminada bien dentro de lo que es el desarrollo político. Tal como ella dice, 41 años militando en el partido o simpatizando, porque a los 14 años no sé si tenía ya carné o no, pero ¿dónde y por qué toma esa decisión? Mira, ¿dónde hace tu vida política juvenil? Mira, yo inicié mi vida política en el Valle. En ese momento era un distrito municipal. Se dio que en los años 70, 75, 77, ustedes saben que se da ya un cambio social. En el 73, don Juan deja el Partido Revolucionario Dominicano, forma el PLD. El PLD fue como una forma de amigos, donde se fue dando a conocer el partido. Mi hermana ingresa ese mismo año del 77, pero aproximadamente en enero, febrero, y entra en el primer círculo de estudio. Y en ese segundo círculo de estudio estaban buscando, ya tenían un tiempo buscando, tenían 4 adultos. Yo había pasado a octavo de primaria porque siempre fui muy rápida, o sea, era una de las primeras. Precoz, sí, una capacidad precoz. Y me enviaban con mi hermana a escuchar, a que se quedara en esa reunión, porque no se sabía en qué se quedaba ella en esas reuniones. Y mi abuela, que era muy cuidadosa, me dijo: Marisa, quédate con ella. Y yo, escuchando todo lo que pasaba, me fui enamorando de manera natural del Partido de la Liberación Dominicana y de la enseñanza. Además de que tú tenías que estudiar y aprender, y era como algo nuevo.
Y fue también los años 70, 80, fue como los años del esparcimiento, de lo que nos atrevimos, de lo que decíamos, llevamos la contraria. Mi papá venía del Partido Revolucionario Dominicano y nosotros escondidos éramos del PLD. Mi abuela nos apoyaba, votó por nosotros en el 78 y en el PLD hay una metodología y es que cuando tú te organizas en un círculo de estudio, eso es un proceso. Y te ponían, asignaban tareas, vender el periódico, cotizar, eran 10 centavos el periódico, llegaba una vez al mes y había que discutir constantemente lo que se hacía. Formarse políticamente. En ese grupo, el primer círculo de estudio que llegaron los primeros miembros del partido, estaba mi hermana, otra joven, y habían 3 hombres más, dentro de lo que estaba el compañero Lidio Cadena. Que luego fue tu esposo y dicho sea de paso, tuvo la oportunidad de presentarte el día de los 11 candidatos. Sí, pero antes de eso. Me gustó mucho la presentación de Lidio. Yo te veo así antes, como así, pero antes de eso. Antes de eso. Solo él lo recordaba. Ay, yo no sé hasta. Pero ahorita tú hablaste de las zombies mujeres que te habían formado. Lidio, el compañero Lidio es un hombre que también contribuyó desde el punto de vista ideológico. Pero claro, fue el secretario general emblemático del PLD. Claro. Entonces, pero no, mi matrimonio con él viene en el año 95, o sea, no fue previo a eso, porque antes de eso yo me casé con otro compañero y tuve mis 3 hijos, o sea que no. Mi vida partidaria transcurrió dentro de lo que era mi deseo de ser activista del PLD, porque incluso cuando entro al PLD ya yo era miembro de un club cultural, era miembro de un grupo de poesía coreana. En ese tiempo la poesía era más o menos una forma de teatro, una forma de decir que no estábamos de acuerdo, pero a través de la poesía. Yo recuerdo que nosotros llevábamos lo que era a Sabana de la Mar, a Tomayor, hicimos varias presentaciones en donde me tocaba a mí presentar. Y de ahí viene yo creo que mi facilidad para comunicarme. Y recuerdo siempre que una de las poesías que nosotros era la de don Pedro Mir, hay un país en el mundo. O sea, es un poema que, claro, no lo hicimos entero, pero hicimos la mitad y el himno y una serie de cosas. O sea, que era como que la juventud estaba diciéndole al sistema de Balaguer no. Y era una forma de decirlo a través de la poesía, del teatro. Y fue en los años 70-80 donde se dio la expansión, tú sabes que sí. Hablas del Valle, tú naces allí, pero ¿quiénes son tus padres? Habla de una hermana, pero ¿quién es tu madre? Okay. Habla de 3 hijos, pero ¿quiénes son tus hijos? ¿Qué hacen? Pues mira, tenemos tiempo para entonces hablar de todo lo de que la vida que hasta ahora. Mira, yo nací en un municipio, en un distrito, una sección que le dicen la sección Don López, que corresponde él pertenece a Atomayor. En ese tiempo, cuando yo nací, era la sección Don López del municipio de Atomayor, de la provincia del Sego. Ese es un lugar donde todavía no hay ni agua ni luz. Todavía. Y que todo el mundo emigró, porque eran zonas cañeras y demás, y lo que había era muy poco para vivir, y además la escuela solo llegaban hasta 4º de primaria, y mi papá nos sacó a vivir con mi abuela paterna al municipio del Valle. Entonces, yo soy hija de Manuel Hernández Peguero, que es de Atomayor, fallecido, de María Luisa Liriano Díaz, que aunque los dos vienen con descendencia cibaeña, pero de Atomayor, nacimos ahí. Y tuve un primer matrimonio, siendo yo muy joven, porque yo me quería grande, y tengo 3 hijos. ¿No sería rica? Sí, tengo 3 hijos, 2 abogados y una psicóloga. Y las 2 siguieron bien juntillas, lo que exacto. Abogada de fueron más cómodos, buscaron lo que era la comodidad. Claro, los hijos a veces buscan eso. Claro. Y una es psicóloga, pero al final le gusta la enseñanza igual que a mí. Y bueno, esos son mis 3 hijos y luego en el 95 yo me caso con Lidio. Perfecto. Dentro de tu vida política, pero partidaria, eres miembro del Comité Central. O miembro, sí, correcto, pero ¿qué más haces? ¿Fuiste candidata? Nunca lo fuiste, pero sí eres miembro del comité, hasta llegar a ministra de Trabajo.
con un buen resultado, con una buena gestión, alabada por no, y diferentes sectores de la vida nacional, incluso contradictorio, sector empresarial y todo eso. ¿Qué es lo que has hecho en el manejo del Estado? Mira, yo realmente desde que inicié, primero vengo con una formación de principios donde mi papá decía que las cosas había que hacerlas bien y que no podíamos, que lo que asumiéramos teníamos que asumirlo con compromiso y con un compromiso de servicio sobre todo. Mi papá en el campo donde vivíamos era un hombre que todo el mundo iba a verlo, todo el mundo lo llamaba, todo el mundo le llamaba a prestar. Exacto, era como el consejero. Mi papá empíricamente aprendió a hacer mediciones de tierra, lo que es hoy un agrimensor, y lo hacía de tal forma que cuando iban los agrimensores decían, no, pero está perfecto. O sea, él tenía toda esa facilidad. Con mi papá yo aprendí a cubicar madera, que mucha gente no sabe, sí, eso, mi papá nos enseñaba a cubicar madera, aprender. O sea, era un hombre que daba mucho la parte práctica, porque le gustaban las matemáticas. Entonces, bueno, lo que me llevó a hacer todo esto fue que desde que llegué, empecé en la vida pública, después de venir de la vida privada. Yo trabajé en el año desde el 86 hasta el 94, prácticamente, en una empresa que para mí fue, bueno, lo puedo decir sin problema, fue en Sociedad Industrial Dominicana, que tenía un proyecto de palma africana en el Valle, pero nos manejábamos todos igual. Era como un consorcio donde todas las empresas que eran parte nos sentíamos parte. Ahí es que yo conozco a Lidia y conozco todo. Y entonces ellos hacían una modalidad, era una convivencia en Navidad que se hacía con todos los empleados, además de que había que convivir, los juegos de pelota, se hacía todo. Entonces, ya yo hago mi vida en el barrio, entro a trabajar, pero antes de eso yo había estudiado magisterio. Duré 2 años en la UCE, en la Universidad Central del Este. Yo empecé la parte técnica y duré prácticamente 2 años y 2 años en las aulas. Sí, duré en las aulas. Por eso tú veías mi preocupación con el aprendizaje, con el Plan Nacional de Empleo, lo que era necesario, qué teníamos que hacer. Porque también eso me fue llevando a que el aprendizaje es lo que te da la base. Si no hay ahí una base, no hay nada que eso. Entonces, todo eso me fue llevando a que entré luego a la lotería a trabajar por un contrato de trabajo en el 99, 2000, sí, era para formar un grupo de apoyos a la campaña del compañero Danilo que fue en el 2000. Entonces yo quería ayudarlo, porque lo veía como que para él era más difícil encontrar apoyo económico en ese momento, vi como que él necesitaba. Entonces formé un grupo de personas para que lo apoyaran. Me empleé en ese tiempo por 8 meses solo para cubrir eso. Luego, en el 90, antes de ese tiempo, sigo mi vida política. En el 2000 el PLD decide abrirse. Yo los fines de semana viajaba al Valle donde estaba estudiando para participar en todo lo que tenía que ver con mi vida política activa. Porque el PLD te permitía eso, porque sabía que tú eres estudiante, y tú tenías que preparar tu carrera y tenías que hacer cosas. Entonces, en el 2001, el PLD abre las puertas en donde entra la gente que no tenía que empezar a todo, se masifica. Pero yo lo que hago es que hago mi traslado hacia Santo Domingo, y entonces me ubican en el lugar por donde yo vivía, y caigan los Comarcos Ríos, que están en los kilómetros. Claro, una parte muy deprimida, pero con muchos votos. Bueno, acabo de venir de allá, me tuve un encuentro con ellos. Y en el 2003, 2001, 2002, 2003, 2002 exactamente, ingreso a la Secretaría de Asuntos del Partido de la Liberación Dominicana de Seguridad Social. Quien la presidía era la compañera Tati Guzmán, y habíamos 8 o 9 compañeros más dentro de lo que estaban Elizabeth Matos, Willamón. ¿Cuántas mujeres? Tati y tú. Tati y yo, y de manera ocasional iba la compañera que está en la Liga, que aunque no era parte del partido, pero iba en Doña Necia. Pero todos los demás eran hombres, y yo era la única abogada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esa vida me fue llevando, y también trabajaba en la parte del partido dentro del apoyo a las mujeres
con la compañera Gladys Gutiérrez. No fue que yo me quedé sentada. Y además en mi intermedio, yo era encargada, no sé por qué, si la finanzas, para que yo manejara los recursos. Es que a las mujeres tradicionalmente, claro, en los puestos pequeños son mujeres, bueno, en los puestos grandes son hombres los que sí, administran. Pero déjame decirte que todavía yo guardo los cuadernos en donde guardaba la finanza. Yo tengo de mi comité de base del Valle, todavía yo encontré en una gaveta el otro día como 700 pesos que están ahí de la última finanza que yo llevé, porque también yo era encargada de finanzas en el Valle. Esos 700 pesos son una reliquia que ya no existe. Ah, ok, perfecto. Entonces están ahí, por si un día, aquí están. Ellos no te lo van a aceptar. Y entonces, en el intermedio también caigo en la venta. Okay. Y después, en el Congreso, déjame concluir, entonces en el Congreso 2005, en el 7º Congreso 2005, del Partido de la Revolución Dominicana, doctor Rafael Caseacta, yo recuerdo que yo le di, yo estaba casada con Lidio, le digo, mira Lidio, ya yo estoy cansada, está en la base, yo voy para el Comité Central. Movilidad, ya está bueno. Y me dice él, bueno, yo no te voy a apoyar. Así mismo me lo dije, yo no te voy a apoyar. Al fin, y formado. Yo no PLDista de esa época. De esa época. Rajatabla. Exacto. Yo no te voy a apoyar. Tú sal a buscar tus votos y si los compañeros te aprueban, yo no tengo ningún problema. Y salí yo a recorrer el país entero y ahí entonces salgo. Nacional. Porque yo quería ser una dirigente nacional para cuando se me necesitara al frente del partido, yo no volar, porque yo no me he volado ningún escalón de la escalera, yo siempre he ido paso a paso. Y entonces ahí, cuando me hago mi comité central, salgo como con 170,000 votos, eso fue una cosa grande, apoteósica, como dicen, y recibí el apoyo de los compañeros, me felicitaron porque yo salí voto a buscar mi voto. Y luego, entonces ya me envían a las provincias, entonces ahí es que en la campaña interna Danilo me envía con un grupo de compañeros a Cotuí. Y esa es la primera responsabilidad nacional que me toca. Perfecto. Entonces luego, ya en cuanto a cargo, viceministra de Trabajo. En el 2004, producto del trabajo que había hecho con un grupo de las mujeres del comité político, que yo era una de las más activas, habíamos 2 mujeres dentro del partido más activas, dentro de la parte política, que era la compañera Flavia García y yo, porque además de eso somos los que ellos se parecen, ¿eh? Y que somos los que nos gusta la política, porque a ella tampoco no fue el compañero que la llevó a la política, como a mí Lidio tampoco no fue que me llevó a la política, yo quedé solita. Entonces, a los 14 todavía tú no tenías nada. Pero independientemente de eso, yo llegué a la política sola. Entonces, lo que te quiero decir que no ha sido del brazo de alguien, porque yo estoy casada, ni doña Flavia, entonces éramos los que más nos gustaba la política. Y hablar de gustar, me imagino que tú allí en el Valle gustabas mucho. Una muchacha, yo te conocí muy joven, justamente en el Valle, muy atractiva, con un pelo preciosísimo. Por debajo de la cintura me quedaba. Buena figura y eso, tenía muchos enamorados. Suficiente. Pero uno coge. A veces el tener mucho es un problema. Sí, porque no. Elige lo mejor de lo peor. A veces no elige lo mejor. Vamos a hablar de lo que has hecho ya en tu calidad de. Y no digo que han sido malos mi esposo, pero bueno. Ya lo dijiste, estás tranquilo, no lo arregles. ¿Qué has hecho? ¿Cuáles han sido las actividades más significativas? Y obviamente estamos acercándonos al 6 de octubre. Me gustó mucho tu posición de que tú dijiste, no me voy a retirar, me verán hasta el último momento, no importa que me falte dinero, no importa lo que sea, pero yo llegaré. Y vas a llegar, gracias a Dios y gracias a tu esfuerzo. Háblame de esas actividades y qué te queda. Mira, yo estoy, primero cuando yo decidí, hace muchos años que yo siempre decía, cuando yo esté lista, cuando el país esté listo para elegir una mujer, yo voy a estar lista. Pero también vi que en el proceso se estaban dando las condiciones para cuando no hay nada definido, es el momento en donde la gente que quiera aspirar tiene que empezar a hacer el camino. Claro. Pero para hacer un camino, tienes que ir con los pies en la tierra y sabiendo que no es un camino en donde tú tengas que saltarte nada, ni tengas que dañar a nadie, ni tengas que hablar mal de los compañeros, que eso yo difiero de muchos compañeros. Ahora, decir verdades, muchas veces cuando a los compañeros se les está yendo de la mano su condición primero de compañero o su condición de autoridad del partido, yo les voy a hablar claro.
¿Por qué? Porque el PLD a mí me importa demasiado. Yo quiero tanto al PLD porque es una institución que tiene, óyeme, toda mi vida en él, entonces lo tengo que cuidar. Entonces, cuando yo vi todo esto, llegó un momento, y ya después que salgo del gobierno, en el 2016, aunque tuve ofertas para irme fuera del país, yo entendí que no, porque yo soy política. Yo sé que te ofertaron Es que yo soy una política, embajada. sí, porque yo soy política, entonces yo entendí o entiendo que no es un cargo malo, un cargo bueno, pero es como para la gente que ya se quiere jubilar políticamente. Pero Entonces, yo lo que creía era que yo tenía mucho que hacer en la República Dominicana. Incluso hay mucha gente que no lo sabe, lo voy a decir esta noche aquí por primera vez. Mira, yo desde la tranquilidad de mi oficina he contribuido en temas donde hay el tripartismo para que no haya tanto revuelo, porque tengo una buena relación con el sector laboral y el sector empresarial. Yo con el empresarial opino menos porque ellos entienden que tienen todo su vida resuelta y que no necesitan a nadie. Pero siempre me... Pero tú lo necesitas ahora, están ayudando. Pero sí, no me ha ayudado ninguno, pero siempre lo he presentado como la mediadora que soy, aunque con carácter, porque tú me conoces, o sea, yo soy mediadora y sé cuándo aflojar y cuándo estirar. Entonces, yo creo que el país sabe que tiene en mí una mediadora, una persona que escucha, una persona que si hay que fijar posiciones, la puedo fijar sin ningún temor, sin ningún miedo, pero sí sé que lo bueno. Mucha facilidad para negociar y para Exacto. dirigir grupo y buscar armonía y buscar equilibrio y buscar soluciones. Así es. Hemos hablado de que tú fuiste mi compañera, yo digo mi jefa, en calidad de ministra de Trabajo. Maritza fue la presidenta y de hecho el ministro de Trabajo es el presidente de la Junta de Directores del Infonet. Ahí estuvimos unos cuantos. Hicimos un trabajo hermoso que todavía está dando resultados. Está dando resultados muy buenos con relación del Plan Nacional de Empleo, que se fue acogido totalmente en el tema de la capacitación. Perfecto. ¿Qué tipo de políticas hace? Por ejemplo, tú dices que viene de los kilómetros, tú andas haciendo esfuerzos de concentración, tú te juntas con grupos pequeños, lo conviertes en multiplicadores de ideas y eso. Mira, yo he empezado visitando todas las provincias del país. He hecho lo que muy pocos de mis compañeros han hecho, y es que desde que yo salí en la búsqueda de la campaña, o sea, primero cuando salí sabiendo que era precandidata ya de antemano, por el hecho de ser mujer. Sí. No estoy de acuerdo con la cuota, pero a cambio de... Bueno, no hay nada, es una realidad objetiva, pero hay una realidad objetiva. No, que hay que no agarrarla, porque en este país no dan nada si no tuviera esa cuota. Exactamente. Es lo primero. Lo segundo es que salí provincia por provincia, municipio por municipio, llevando lo que era mi oferta de gobierno. ¿Y para qué yo quería ser presidente? Como un plan un plan de gobierno estructurado, desde que hice el lanzamiento, el 21 de octubre del 2018, en el Palacio de Deportes, que fue una sorpresa porque nadie lo estaba esperando. Pero me afiancé en que en los trabajadores, sobre todo los portuarios, los comerciantes, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, los pequeños, los colmaderos, las empresas de subsistencia en el país, o sea, los que no son grandes. Y hice mi lanzamiento con ellos. Y ellos me han estado acompañando en todas las provincias y donde quiera. Ese es un nicho que tengo para trabajar. Tú vas dentro del grupo de Danilo Medina, obviamente, porque tú has sido una persona que ha hecho vida, como bien lo dice, al lado del presidente Danilo Medina. Incluso fuiste ministra dentro del gobierno del presidente Danilo Medina. Así es. ¿Cómo va la armonía entre ustedes? ¿Y qué tal la madurez que tú ves en cada uno de ustedes para aceptar lo que decidan las encuestas? Y entonces, ¿cómo unificar entonces, convertirse en uno para trabajar todos? Mira, hay una realidad. Sí, hay una realidad. Cuando el grupo salió, yo fui la número 5 en salir. Hasta una semana después del día 10 de este mes, los compañeros que salieron no me consideraban a mí una precandidata.
y tengo que ser honesta en Pero este programa, no me Pero llamaban. ella es pequeña. Exacto. No me llamaban, no me hablaban, no me convocaron a ninguna reunión, nunca nada. Nunca se referían a mí en ningún aspecto. Pero a ellos se les olvidaba que el compañero Danilo es un hombre muy visionario. Así es. Y cuando vino el momento de sacar a los precandidatos dentro del día 10, en la reunión del Comité Central, porque si hay algo en la vida que yo tengo es que digo las cosas como son y no arreglo nada. Porque me gusta ser coherente. Y mañana este programa va a estar grabado y yo no quiero que me digan que yo dije una cosa que no era. Y ha sido, tú sabes que ese es mi defecto. Sí, sí, claro. Decir la verdad, aunque duela. Pues bien, pero como mujer, al fin, también tú dices la verdad y sabes dar tu pulidita para que no duele y la gente pueda reflexionar. Sí, porque no, tú no puedes ser tiene villano. algo que yo que te conozco tiene algo que realmente muchos valoramos. Y es justamente eso, que va de frente, que tiene un estilo directo, pero no ofende. Y si ofende tu corazón, no se siente lastimado. O sea, sí. Sí. En verdad, esa es mi parte débil. Si estamos aquí como hablando en la parte débil, yo no quisiera nunca tener que lastimar a alguien. Pero si tú me pones a elegir entre una mentira y una verdad, aunque te lastime, yo voy con la verdad. Claro. Porque yo prefiero eso y no la mentira. Yo prefiero, siempre he dicho una frase, yo prefiero una amarga verdad y no 100 dulces mentiras. Así es. Por eso yo creo que lo mejor, cuando alguien me dice no, yo lo haré como decirme sí. Y déjame decir, agárralo de los. te voy a agarrar lo de eso. Mira, los 6 no habían forma. Primero eran 5, después se juntaron 6 y Maritza no existía, habiendo yo salido incluso mucho primero que muchos de ellos. Haber ido a todos los medios de comunicación expresando y todo lo demás, y provincia a provincia, no se encontraban, y Maritza no existía. El día 10, el día antes, yo pues sospecho que podía haber una intención de que hubiera que contar unos votos y que hubo muchos de nosotros, si se bajaba una línea, hay mucha gente que utiliza a veces el nombre de mi amigo para decir que él dijo, pero a veces son ellos mismos. ¿Qué dicen? Ah, sí, que hacen bellaquería. No, y ya hacen bellaquería porque la han hecho, a mí mismo me han hecho bellaquería, pero ellos creen que yo no lo sé. O que si quizás yo le voy a endosar a él la bellaquería que yo me haga, pero ellos saben que yo sé que no, cuando es él, no es, porque lo conozco. Claro. Entonces yo lo que hice fue tratar de que él supiera que yo, si se hacía una bellaquería ahí, no iba a permitir que se hiciera otra bellaquería como lo del comité político y que yo iba a ir a los tribunales. Y te iba a pegar ahí. Y no, lo iba a demandar. Entonces, al partido y a todo el que apoya. Y dije que el primero era Livio, porque era el presidente de la comisión. Claro. Ahora, yo me lo aclaré todo. Yo fui en la mañana a un programa y lo dije así mismo. Porque yo sé que hay la ley de derechos fundamentales, me protegen y yo voy a hacer uso de lo que legalmente tengo. Y como abogada yo sé. Pues déjame decirte que tengo que decirle al país que lo más asombroso fue que después que había todo y todo el mundo se presentó y todo el mundo, ahí había mucha gente que los votos, si hubiesen hecho una bellaquería, no le dieron. El primero era el que votaban. Entonces, es Danilo, que quiero reconocer que cada vez, por lo menos ese acto ahí, dijo de una manera muy respetuosa, ya después de todo, digo, yo tengo que decir algo aquí y que conste. A nadie le gusta lo que yo voy a decir porque ustedes quieren hacer un uno a uno y no. Si nosotros le permitimos al país que eligiera cuál va a ser el candidato o la candidata, eso no, eso me gustó. Se está hablando de. Me gustó que dijera candidato o candidata. Claro. Del Partido de la Liberación Dominicana para elegir, y siendo yo la única que habían ya propuesto, ya que todavía que yo en la cola dijo, vamos a permitir que todos, no le podemos negar, si al pueblo le estamos permitiendo que no sea miembro del PLD y que elija a uno de nuestros candidatos, entonces ¿por qué no le vamos a permitir a todo el que quiera que vaya? Perfecto. Oye, eso se fue abajo. Obviamente. Se llevó el escenario y todo lo que hablaban mal de él, al otro día estaban diciendo que él era la mejor persona del mundo. Y yo, bueno, yo no sé cómo cambian tan pronto. Política. Bueno. Política, pero tú aceptarías los resultados, gane, pierda, lo que sea, y trabajarías con el ganador. No, es que yo no estoy en ese grupo de lo que van a Sí, hacer. pero yo hoy lo vi en el periódico. Bueno, porque el tema ¿A está. ti no te van a medir? Es bueno que me miran, pero el tema es que como yo soy mujer y soy la única precandidata, el partido no le va a negar
al pueblo tener una presentación, y mucho menos el Pero es que a ti no presidente. te van a dejar suelta, porque al fin y al cabo tú has sido siempre del grupo de Danilo Medina. Pero el tema está, oye el siguiente, el tema está que cuando a mí me dijeron, o el presidente quizás le dijo, porque ustedes no llaman a Marisa para que ella sea parte, entonces es ¿Tú porque, nunca estás reunido con el grupo? yo me reuní el viernes con ellos, O sea, que entonces tú pero eso eres no parte de significa eso. que yo no voy a Eres correr, parte de eso y vas a correr. yo voy a correr hasta el 6. Vamos a pausar y cuando retornemos. ¿Tú sabías que a mí me es la única que me van a dejar correr? ¿Tú sabes por qué? No, y sabes por qué no, te voy a decir franco. Sí, Mira, Danilo es un demócrata carta cabal. así es. Y oye, y lo que Danilo hizo en el Comité Central, está mandando un mensaje claro. El que no lo conoce es el que puede decir, no, él va a decir, va a llamar a Marisa y va a decir que no, que los resultados ya no va. Tú puedes estar seguro que no lo va a hacer. Oye, ¿por qué? Porque Danilo sabe que hay una demanda social de la mujer de sentirse representada. Y él no le va a negar ese derecho. Yo que lo conozco sé que no lo hace. Porque él pudo haberme dejado sentar la banca ahí. Así mismo. Y no lo hizo entonces al para fin que y al pasara a cabo, competir. Entonces, al mira, partido le convenía más que a ti mismo. exacto, y todavía le conviene al partido. Además, yo puedo ser la unión dentro del PLD, porque esta gente matando, que los hombres lo que les gusta el poder y las mujeres vamos siempre a bajar la tendencia. Y saben cómo. Entonces, Vamos a pausar, entonces cuando retornemos vamos a ver cuál es la oferta de gobierno que presenta la doctora Marisa Hernández y antes de eso, ¿para qué quiere ser presidente? Pausamos. Continuamos en Contacto 23. Este es el programa que ustedes están viendo. Detrás de, mientras hay anuncios, pues tenemos otro. Marisa es una mujer sumamente conversadora y de mucha energía. Siempre tiene cosas importantes de qué conversar. Entonces, cuando nos fuimos a la pausa, yo decía de dos preguntas básicas, pero hay una antes de, y es el hecho de que tú ahorita hablabas de escalera, de escalones, que no ha brincado, que no ha subido, y después hiciste referencia a algo similar. Y la pregunta es simple: ¿cuál ha sido el precio que ha tenido que pagar para llegar donde estás hoy, precandidata a la presidencia, a la candidatura presidencial del PLD? ¿Fácil o difícil? mira, yo tengo que decir que he sido una mujer privilegiada, pero creo que es por mi mismo carácter y por mi firmeza. Casi siempre cuando he determinado algo, yo hago el trabajo, pero hago el trabajo sabiendo que puedo ir a dos posiciones. Una de ellas, que yo no estoy dispuesta a negociar nunca, y otra que si tengo que esperar, puedo esperar. Pero este no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, no había tenido la oportunidad de que ninguna de nosotras quisiera ser presidente y se lanzara con un plan de gobierno ya estudiado y trabajado. Hasta tal punto que me doy cuenta todos los días que muchos de los precandidatos utilizan temas que están en mi plan de gobierno y que yo tengo que decir, bueno, qué bueno, que significa que estoy dando en la diana, significa que estoy dando en la diana, exacto, que estáis dando en la diana con mi plan de gobierno. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan de gobierno muy asimilado a lo que debe ser un Estado. El Estado tiene que tener poder político, pero también poder económico, pero poder social. Si tú no tienes estos tres poderes, entonces hay una parte que está mal. Tu poder político, el poder político tiene que ser que todo el Estado tenga fuerza como país. Y eso lo da el poder político, donde tú no eres vulnerable. El poder económico es tener un poder económico sólido en donde más del 60% de las empresas sean de capital dominicano y que puedan establecerse y no estar dependiendo de un Estado o de un poder económico golondrina, un capital golondrina que vaya y venga. Y el poder económico social que nos hace falta es que el ciudadano tenga verdaderas garantías y que el Estado sea garantista de ella. Entonces esa es la parte que me va a faltar a mí, aplicarla un poco más hacia la parte ya que ha hecho el compañero. Una cosa, entrevistar a una persona inteligente a veces es bueno, pero otras veces tiene sus bemoles. Yo te hice una pregunta y tú me ignoraste.
¿Tú quieres que te Venezuela diga? sabe. Yo te dije a ti cuál ha sido el precio que has tenido que pagar para llegar hoy. Ha sido difícil, ha sido fácil, partido machista eminentemente. ¿Qué tal el paso? ¿Qué tanto ha tenido que limpiar el camino? Muy duro, amigo mío. Muy duro. Pues díganos sin miedo. Duro. Ha sido duro, duro, duro. Los compañeros les gusta que tú hagas el trabajo para ellos colocarse. Pero de ahí a dejar que seas tú que te coloques. Pero es difícil agarrarse aquí de trampolín. Ay, sí, muy difícil. Muy difícil. Porque yo siempre voy de frente con lo que pienso y con lo que digo. Y respeto en la medida que tú me respetas. Entonces, bien, ¿para qué quieres ser presidenta? Ya tú hablaste algo, una mezcla ahí de las dos cosas que tienen, pero ¿para qué? Mira, yo quiero ser presidente para completar la obra de gobierno que el PLD se ha trazado, pero sobre todo que don Juan quiso, basado en un libro de que los compañeros que me han precedido al frente del gobierno han trabajado, uno en las grandes estructuras, otro en las grandes estructuras y más a la parte social, pero a mí me va a corresponder completar lo que es la parte integral de la capacitación, llevar el plan de enseñanza desde séptimo de primaria en todos los centros educativos con el plan de enseñanza del Infotec. Porque nuestros jóvenes tienen, cuando terminan el bachillerato, tener por lo menos 2 carreras técnicas, si quieren irse al empleo, y si quieren ser empresarios, microempresarios, tienen que aprender de negocio, contabilidad, para poder tener una empresa que sea sustentable en el tiempo y que ellos puedan saberla administrar. Entonces, si nosotros desde esos centros que tenemos 8 horas, que tienen de aprendizaje, tenemos que hacerla integral. ¿De qué manera? Incluir los idiomas, incluir la formación social y cívica, incluir derechos fundamentales, incluir la mediación para bajar esa tasa de violencia, donde debemos escucharnos más y discutir menos. Y de igual manera también incluir en esos centros educativos los laboratorios de ciencia, matemáticas, tecnología. ¿Para qué? Para que el cerebro humano se desarrolle y se convierta en competitivo y poder exportar conocimiento sin irse del país. Programa, oferta, ¿cómo tú piensas conectar con la ciudadanía que pueda lograr una empatía, que la gente, por demás, tú logres convencer de que vale la pena porque educación, salud, vivienda serán parte de lo social que tiene que ser resuelto y bien. Y hay un caso que no te puedes ir sin hablarme de tu posición sobre los feminicidios. Mira, ¿qué harías tú como presidenta para...? Hay algo que es fundamental y que debemos saberlo como sociedad. Y lo voy a decir de esta manera. Ni encrudecer la pena resuelve el problema del feminicidio. No lo resuelve. No resuelve tampoco el hecho de hacer de que las mujeres, nosotras las mujeres, estemos partiendo de la idea de que nosotras no podemos. Tenemos que formar a la mujer para saber que ella tiene unas garantías como sí misma, pero el Estado tiene que protegerla, pero también tiene que proteger de igual manera a los hombres. ¿Cómo lo protegería? Porque los hombres también lo que tienen es que hay que tratar de cambiar el chip de posesión. El chip de posesión, de creerse que alguien es tu posesión. Exacto. Y ahí es que viene la violencia. Exacto, que me pertenece. Exacto, exacto. Entonces, esto hay que empezar a cambiarlo, pero también una parte económica que logra encrudecer esa situación. ¿Te das cuenta? Cuando no hay empleo. ¿Qué harías tú para resolver esto? ¿Cómo crearía empleo? La capacidad, lo primero es que voy a desarrollar, a construir y reconstruir todos los puertos del país. Nosotros tenemos un 3/4 de isla que nosotros podemos, o que vamos a hacer, reconstruirlo a todos. ¿Para qué? Para que haya turismo también, que se pueda hacer, el turismo puede hacerlo por el litoral, el transporte de carga por el litoral, el mar, que no estamos evitando romper tantas carreteras, nosotros no tenemos petróleo, evitamos tantos accidentes y faltaría que no se van a ver tantas personas enfermas.
porque habrá menos accidentes, se va a bajar el costo que hay en los hospitales por traumatológico, porque por mar tú puedes transportar toda la carga como se hacía al principio, o sea, convertirlo en transporte tanto de carga como de turista. Y vamos a convertir a la República Dominicana en el atractivo y sobre todo en el deporte acuático de toda América Latina. Perfecto. Esa es la parte económica que me te va a garantizar que empleo. Y si hay empleo, ¿qué hay? Bienestar. Y si hay bienestar, movilidad. Entonces, nosotros tenemos, ese es mi plan. Además, construir el más grande aeropuerto de carga para que en menos de 3 horas nosotros, productos que se puedan producir de corto periodo, claro que son 2 meses, 3 meses, y que no pesan tanto, de ciclo corto, y que no pesan tanto por carga, puedan estar en cualquier punto de Latinoamérica. ¿Y qué va a pasar con eso? Especias. Todo lo que nosotros producimos, pero hacerlo planificado. Pausamos y en breve retornamos con nuestra invitada, la precandidata del Partido de la Liberación Dominicana, doctora Marisa Hernández, hablando de lo que es su propuesta de gobierno en caso de ganar la presidencia, primero la candidatura presidencial y luego la presidencia de la República. Estos últimos, poquitísimos minutos para terminar contacto 23 con Marisa Hernández, ex ministra de Trabajo, ahora precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando nos fuimos a la pausa, ella comenzaba a desglosar lo que serían los ejes temáticos centrales de su programa presidencial. Debes continuar y debes decirle a tu público por qué tienen que votar por Marisa Hernández, por qué creer en ti de que vas a ser un gobierno inclusivo, democrático. Eso. Sí, bueno, hay un tema que para los dominicanos es preocupante y para mí también, desde que entré a conocer desde el 2001 el tema de la Ley de Seguridad Social. La Ley de la Seguridad Social de la República Dominicana tiene unos grandes avances, pero tiene también otros grandes desafíos y que hay que enfrentarlo como debe hacerse. Lo primero es que nosotros, dentro de un tiempo, en lo que yo abogo y voy a iniciar es con la parte relacionada a la pensión. Todo lo relacionado a la pensión debe ser un modelo mixto. Una parte del capital ir a la ley de reparto para que el dominicano y la dominicana siempre el Estado tenga la garantía de su pensión, y otra parte del capital del salario que vaya a la parte del capitalización individual. ¿Para qué? Para que cuando nosotros cumplamos los 60, 65 años, si hemos acumulado cierta cantidad de dinero, podamos tomarla en un solo monto y empezar un negocio, porque la vida de un ser humano no termina a los 65 años. Y hay que poder ir a hacer lo que quiera. Exacto. Hacer lo que quiera. Claro, porque ya criaste a tus hijos, porque ahí, si no has podido desarrollar lo que amas y lo que quieres, vas a tener la oportunidad y es la manera que puedes ser feliz. Entonces, hay otro punto que no lo puedo dejar de decir, pero es el tema de las empresas. Para mí, ¿qué sucede con las empresas? Pero que las empresas pequeñas son las que el 82% de ellas son pequeñas y son las que más empleo dan porque no están tecnificadas. A esas empresas es lo que llamamos el impuesto único. Por eso inmediatamente asuma el poder. Voy a empezar con lo que es la reforma a la ley de la reforma fiscal integral y laboral. ¿Para qué? Para imponer en un solo impuesto lo que paga la DGI, la Tesorería de la Seguridad Social y también lo que sería la ley o la deshabilitación del trabajador para que no tenga ese problema la empresa pequeña, que con una sola demanda se va a aplicar. Y eso hay que hacerlo, pero eso no se puede hacer bajo presión ni de un sector ni de otro, y que se entienda a través de una consulta popular. Por eso, lo primero que voy a hacer cuando asuma el poder del Estado es incluir la ley de la ley del aprobatorio, ¿no? La ley del referéndum aprobatorio, para incluir la figura de la consulta popular
para todos aquellos puntos controversiales en donde el país se pone de frente y que no es necesario que una sola persona, porque haya asumido una responsabilidad, tiene el poder para hacerlo. Entre ellos el tiempo, pero reelecciones, te lo voy a decir, entre ellos reelección, entre ellos el tema que tenga que ver con un tema que ha sido tan preocupante en el país, como es el tema de las causales del aborto, y otras más que cada vez el país se pone en una controversia con que sí, con que no, y si se hace una consulta popular, el pueblo tiene la última palabra, y si decide sí, pues sí, si decide no, no. Te voy a brincar, pero ¿cómo tú has pensado tu gobierno, tu equipo de gobierno, qué tipo de hombre y mujer tú quieres a tu lado? Quiero personas, primero, el Estado dominicano tiene que tener personas que tengan la capacidad, cada uno de nosotros tiene una capacidad para dirigir algunos competencias. Competencias, lo primero es competencia. Segundo, hay algo, además del conocimiento y las competencias y las capacidades, que se llama la parte integral de cada ser humano. Por ejemplo, honestidad, todo eso. Pero hay personas que tienen el servicio. Por ejemplo, una persona que no sea servicial, tú no la puedes poner en tu vocación de servicio, tú no la puedes poner donde sea un plan social. Porque cuando tú lo llamas vas a sentir que es una molestia en vez de ver que es una ayuda. O sea, cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, la gente que le gusta cobrar dinero, que es honesta con todo esto, ¿sabes dónde lo tienes que tener? ¿Corrupción? ¿Qué tú vas a hacer con la corrupción? Ah, no. La corrupción es quien violente lo que le corresponde o lo que fue hecho. La responsabilidad que tiene es el imperio de la ley. El imperio de la ley significa que es un régimen de consecuencias. Y si una persona dentro del gobierno comete una falta, si es dentro del Poder Ejecutivo, entonces se le desvincula. Ahora bien, hay 3 poderes del Estado que son los que tienen que accionar. Y ellos también tienen que tener responsabilidad de lo que tienen que hacer. No es el Poder Ejecutivo que tiene que hacerlo todo. No, señor. Perfecto. Marisa Hernández, ex ministra de Trabajo, nuestra invitada en el día de hoy. Recuérdense que el día 6 de octubre son las primarias nacionales, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido del PRM. Ahora bien, usted puede votar por Marisa Hernández sin estar inscrita en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Si lo está, mucho mejor, pero también puede votar por siguiendo el padrón de la Junta Central Electoral. O sea, todos tenemos derecho a votar. Gracias a ella. Cambiemos de género, pero no de partido. Así es. Gracias a ustedes. Rafael Ovalles, hasta mañana.